Miyamoto Musashi mató a su primer hombre a los 13 años y murió invicto después de 61 duelos a muerte. Pero no fue su habilidad con la espada lo que lo hizo invencible. Fue un sistema de 7 reglas que escribió en una cueva 7 días antes de morir. Reglas que el 90% de las personas malinterpreta completamente. Y lo que estás a punto de descubrir no tiene nada que ver con artes marciales. Existe una razón por la cual puedes leer las mismas palabras que otro hombre, aplicar los mismos principios y obtener resultados completamente opuestos. No es cuestión de disciplina, no es cuestión de voluntad. Es algo mucho más profundo. Algo que Musashi entendió después de su duelo número 60, cuando se dio cuenta de que su mayor enemigo nunca había sido el hombre frente a él. Pero antes de revelarte qué descubrió ese día, necesitas entender por qué todo lo que te han dicho sobre estas reglas está incompleto. Escuchas, no dependas de las armas, y piensas que significa ser autosuficiente. Lees, acepta todo tal como es, y asumes que es conformismo pasivo. Te dicen, no busques el placer, y crees que es represión estoica. Pero ahí está el problema. Musashi no escribió un manual de filosofía para monjes en templos. Escribió un código de supervivencia para hombres que sabían que un solo error significaba la muerte. Cada palabra fue tallada con la precisión de un corte mortal. Y cuando tomas estas reglas de forma literal, cuando las aplicas como frases motivacionales en tu espejo, estás cometiendo el mismo error que los 61 hombres que enfrentó. Estás peleando contra el enemigo equivocado, porque Musashi no te está enseñando a actuar diferente. Te está enseñando a ver diferente. Y esa distinción es la diferencia entre un hombre que sobrevive y un hombre que domina. Ahora bien, hay una regla específica que Musashi colocó en primer lugar. No por casualidad, no por estética. La puso ahí porque sin ella, las otras 6 son inútiles. Es la regla que determina si te conviertes en el tipo de hombre que toma decisiones, o en el tipo que las posterga hasta que alguien más las toma por ti. Te la revelaré en un momento. Pero primero necesitas entender algo que descubrí estudiando no solo a Musashi, sino a los hombres modernos que fracasan aplicando exactamente lo que él enseñó. Piensa en esto. Un samurái entraba al combate sabiendo que el miedo no desaparecería, que la incertidumbre no se resolvería, que el oponente no sería más débil solo porque él quisiera que lo fuera. Entonces, ¿qué hacía? Dejaba de pelear contra la realidad. Y ahí está el patrón oculto. La mayoría de los hombres hoy están en guerra constante con lo que es. Discuten mentalmente con su situación financiera. Negocian internamente con su falta de progreso. Se resisten emocionalmente a la incomodidad del crecimiento. Y cada minuto gastado en esa resistencia interna es un minuto que no están construyendo. Musashi lo llamaba el espíritu sin espíritu. La capacidad de actuar sin el peso de la narrativa emocional. No es frialdad. Es claridad. Es ver el tablero sin la distorsión de lo que debería ser. ¿Y sabes qué sucede cuando dejas de pelear esa batalla invisible? Liberas una cantidad masiva de energía mental que antes estaba atrapada en resistencia. Esa energía es lo que convierte las reglas de Musashi de teoría filosófica en fuerza aplicada. Ahora, antes de mostrarte las 7 reglas exactas y cómo aplicarlas sin convertirte en un monje del siglo XVI, necesitas entender algo crítico. Musashi no dijo, sé disciplinado. Dijo algo mucho más específico. Algo que cambia completamente la forma en que estructuras tu día. Y cuando escuches lo que realmente significa, vas a ver por qué el 95% de los hombres que intentan ser disciplinados están saboteándose sin saberlo. Regla 1. No pienses de manera deshonesta. No se trata de moralidad, se trata de esto. ¿Estás siendo honesto contigo mismo sobre lo que realmente quieres? ¿O estás actuando según lo que crees que deberías querer? Porque ahí es donde muere tu progreso, en la brecha entre lo que dices que valoras y lo que realmente priorizas con tu tiempo. Musashi lo sabía. Un samurái que se mentía sobre su nivel de habilidad moría. Acción específica. Hoy,
Escribe en una hoja las 3 cosas que dijiste que harías esta semana. Ahora escribe cuántas horas reales invertiste en cada una. La diferencia entre esos 2 números es tu nivel de deshonestidad contigo mismo. Regla 2. El camino está en el entrenamiento. Esto no significa practica mucho, significa tu identidad no está en el resultado, está en el proceso repetido. Un hombre que se entrena diariamente durante un año sin resultados visibles sigue siendo un hombre entrenado. Un hombre que obtiene un resultado sin entrenamiento sigue siendo un aficionado con suerte. ¿Por qué importa? Porque cuando tu identidad está en el entrenamiento, el fracaso temporal no te destruye. Es solo información. Acción específica. Identifica una habilidad crítica para tu meta. No la practiques cuando tengas tiempo. Asigna 30 minutos diarios, no negociables, ni siquiera los días que no tienes ganas. Especialmente los días que no tienes ganas. Regla 3. Familiarízate con todas las artes. No se trata de ser un diletante, se trata de esto. El hombre con un solo modelo mental es un esclavo de ese modelo. Musashi estudió caligrafía, pintura, poesía, no para ser artista, para ver patrones que otros guerreros no veían. En tu vida, si solo conoces tu industria, eres vulnerable. Si solo lees un tipo de libro, piensas en un solo eje. Acción específica. Este mes, estudia algo completamente ajeno a tu campo. Finanzas si eres creativo. Filosofía si eres ingeniero. Psicología si eres empresario. No para dominarlo, para robar sus modelos mentales. Pero aquí está el problema que nadie te dice. Puedes aplicar estas 3 reglas perfectamente. Entrenar todos los días, ser brutalmente honesto contigo mismo, estudiar múltiples disciplinas, y aún así, quedarte estancado. ¿Por qué? Porque existe un elemento crítico que determina si estas reglas te fortalecen o simplemente te hacen un hombre ocupado sin dirección. Musashi lo descubrió después de su duelo más difícil. No contra un enemigo, contra algo mucho más peligroso. Te lo mostraré después de que veamos el obstáculo real que detiene al 80% de los hombres que intentan esto. El obstáculo se llama la ilusión del progreso filosófico. Es esto, lees las reglas, te resuenan, te sientes transformado, y luego vuelves a tu vida exactamente igual, con las mismas rutinas, los mismos patrones, las mismas evasiones, porque aquí está la verdad incómoda. Tu mente prefiere la sensación de transformación a la incomodidad de la transformación real. Leer sobre disciplina se siente como disciplina. Pensar en tus metas se siente como progreso hacia tus metas. Visualizar tu mejor versión se siente como convertirte en ella. Pero Musashi no sobrevivió 61 duelos porque pensó en estrategia. Sobrevivió porque cuando el miedo le decía, espera, él se movía. Cuando la duda le decía, no estás listo, él entraba. Cuando su mente le ofrecía 10 razones para posponer, él cortaba a través de esas razones, como si fueran niebla. Y aquí está el diálogo interno que te detiene. Empezaré cuando tenga más claridad. Lo haré cuando me sienta preparado. Necesito más información antes de moverme. Todas esas frases suenan responsables, pero son las mismas frases que un samurái muerto pensó antes de perder. Entonces, ¿cómo cortas a través de esa resistencia? Musashi tenía una técnica específica, simple, brutal, poderosa. La usó antes de cada duelo, y cuando la apliques a tu vida moderna, vas a notar algo inmediato. La brecha entre saber qué hacer y hacerlo desaparece. Te la mostraré en un momento, pero primero necesitas las últimas 4 reglas, porque sin ellas, esta técnica no tiene fundamento. Regla 4. Conoce el camino de todas las profesiones. No confundas esto con la regla 3. Regla 3 era sobre modelos mentales. Regla 4 es sobre cadenas de valor. ¿Qué significa? Musashi estudió cómo los carpinteros elegían madera, cómo los herreros templaban acero, cómo los granjeros predecían clima, no para cambiar de profesión, para entender qué hace que algo funcione en el mundo real. En tu vida, si eres emprendedor y no entiendes cómo funciona la mente del comprador, estás construyendo en la oscuridad. Si eres empleado
y no entiendes cómo tu empresa genera ingresos, eres reemplazable. Acción específica. Identifica las 3 profesiones que tocan tu meta. Si quieres construir riqueza, ventas, inversión, psicología del dinero, dedica 15 minutos diarios a estudiar una. Regla 5. Distingue entre ganancia y pérdida en asuntos mundanos. Esto es lo que Musashi realmente decía. Aprende a ver el costo invisible de cada decisión. Ese trabajo que paga bien pero mata tu energía. ¿Cuál es el costo real? Esa relación que es cómoda pero no te reta. ¿Qué estás perdiendo en crecimiento? Ese hábito que no hace daño. ¿Qué versión de ti está muriendo lentamente? La mayoría de los hombres solo ven costos obvios. Dinero, tiempo. Los hombres peligrosos ven costos ocultos. Momentum, identidad, posibilidades futuras. Pregunta diaria. Si sigo en este camino por 5 años, ¿quién seré inevitablemente? Regla 6. Desarrolla percepción intuitiva en todas las cosas. Musashi no estaba hablando de misticismo, estaba hablando de reconocimiento de patrones a nivel instintivo. Cuando entrenas algo 1000 veces, dejas de pensar en ello. Simplemente sabes. Ves una situación y tu cuerpo ya sabe la respuesta antes de que tu mente la articule. Eso es intuición real. No corazonadas vagas. Es experiencia comprimida. Acción específica. En el área donde quieres dominio, incrementa el volumen de repeticiones. No la perfección, el volumen. 1000 conversaciones imperfectas de ventas son mejores que 10 conversaciones perfectas. Regla 7. Percibe aquellas cosas que no pueden ser vistas. Esta es la más profunda y la más malinterpretada. Musashi no hablaba de visión mística. Hablaba de ver consecuencias de segundo y tercer orden. Ver lo que tu acción de hoy crea 3 meses después. Ver lo que tu inacción de hoy destruye 5 años después. La mayoría de los hombres vive en el primer orden. Si hago X, obtengo Y. Los hombres letales viven en el tercer orden. Si hago X, obtengo Y, lo cual me permite Z, lo cual eventualmente me posiciona para W. Ejercicio mental. Antes de cada decisión importante pregunta, ¿y luego qué? ¿Y luego qué? ¿Y luego qué? 3 niveles profundos. Ahora bien, tienes las 7 reglas, pero existe una causa oculta por la cual algunos hombres las aplican y se transforman, mientras otros las aplican y simplemente se frustran más. Tiene que ver con algo que Musashi nunca escribió explícitamente, algo que estaba implícito en cada línea de su código, algo tan obvio que asumió que no necesitaba decirlo. Y es exactamente lo que falta en el 90% de los hombres que estudian sus enseñanzas. Aquí está lo que Musashi nunca tuvo que escribir porque era evidente en su contexto. Todas estas reglas requieren un enemigo real, no metafórico, no filosófico, un problema específico, tangible, con consecuencias reales si fallas. Musashi no se volvió Musashi estudiando filosofía en paz. Se volvió Musashi porque cada duelo era vida o muerte, cada decisión tenía peso real. Y aquí está tu problema. Si no tienes un objetivo con consecuencias reales, estas reglas son solo decoración mental. Sé honesto contigo mismo. ¿Sobre qué? ¿Sobre tu deseo vago de ser mejor? Entrena diariamente. ¿Para qué? ¿Para sentirte productivo? Las reglas no funcionan en abstracto. Funcionan cuando hay algo en juego. Entonces la pregunta que cambia todo. ¿Qué es lo que estás construyendo que, si no lo logras, sentirás que desperdiciaste estos años de tu vida? No. ¿Qué te gustaría lograr? No. ¿Qué sería cool tener? ¿Qué es tan importante que la idea de fallar te incomoda físicamente? Cuando tengas esa respuesta, cuando ese objetivo esté tan claro que puedas verlo cuando cierras los ojos, entonces estas 7 reglas dejan de ser filosofía. Se convierten en un sistema operativo. Y cada mañana que te levantas, no estás motivándote. Estás cumpliendo con el código. Pregunta diaria que Musashi se hacía. Si muriera hoy, ¿habría vivido de acuerdo al camino? Tu versión. Si este año termina y no he avanzado,
¿Podré mirarme al espejo sin sentir que me traicioné? Ahora, tienes las 7 reglas. Tienes el contexto real de por qué funcionan. Tienes la pregunta que convierte teoría en acción. Pero hay una última cosa. Una cosa que Musashi entendió y que determina si este conocimiento se convierte en poder real o simplemente en otro conjunto de ideas que suenan bien pero no cambian nada. Porque puedes tener claridad absoluta sobre tu objetivo. Puedes conocer las reglas al derecho y al revés. Pero si llevas un peso invisible que la mayoría de los hombres carga sin siquiera saberlo, ese peso ralentiza todo, convierte cada paso en una batalla, y hace que abandones justo antes del punto de quiebre. Lo que acabas de descubrir no es motivación. Es arquitectura mental. Las 7 reglas de Musashi no son sugerencias. Son el código operativo de un hombre que decidió que la mediocridad no era una opción. Y ahora tienes la estructura. Pero en el próximo video, vamos a hablar de ese peso invisible que mencioné, porque puedes tener claridad, disciplina y un objetivo definido, pero si tu programación interna está saboteándote, si las creencias que heredaste sobre lo que mereces, sobre lo que eres capaz, sobre lo que es posible para alguien como tú, si esas creencias no están alineadas con el hombre que necesitas ser, entonces cada día se siente como empujar una roca cuesta arriba. Te voy a mostrar el proceso exacto de 4 pasos para identificar esa programación oculta y reescribirla, no con afirmaciones vacías, con un sistema que Musashi habría respetado. Porque cuando dominas eso, cuando tus creencias internas finalmente coinciden con tus acciones externas, te vuelves imparable. Nos vemos ahí.